Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Lucas del CNSI Virtual. En este video hablaré acerca de los agentes económicos y cómo han sido afectados por el COVID-19. Para empezar, definiré lo que son los agentes económicos de manera sencilla. Los agentes económicos son los que hacen posible la actividad económica y pueden tener una personalidad física o jurídica. En México existen tres tipos de agentes económicos importantes, los cuales son las familias, las empresas y el Estado. Entendemos por agentes económicos de las familias al conjunto de personas físicas que consumen productos o servicios, deciden dónde elaborar y cómo administrar sus bienes. Este primer agente económico no solamente se dedica al consumo, como ya mencioné, sino que también a la producción, ya que ellos requieren prestar sus servicios en alguna empresa para poder producir y tener una remuneración en la cual van a aportar a la economía. El segundo agente económico son las empresas. Estas tienen una personalidad jurídica y son los que se encargan de transformar los factores de producción para aumentar el valor de sus bienes o servicios, trasladarlos, los cuales cumplirán con las necesidades que requieran las familias, las empresas y el Estado. El tercer agente económico es el Estado. Este se encarga de crear leyes y también fija los criterios en cuestión de precios para los productos que se van a consumir. Y cabe recalcar que estos tres agentes económicos no solamente pueden ser de consumo o de producción, también pueden pueden ahorrar e incluso invertir. Es por ello que hoy en día pues varias teorías actuales insisten en incorporar una cuarta figura como agente económico, el cual serían los bancos, ya que están inmiscuidos más en la actividad económica pues, en estos tiempos, ¿no? ¿Cuál es la importancia real que tienen los agentes económicos? Sobre todo, pues hablemos de aquí, de nuestro país, en México. Pues realmente es la relación estrecha que tienen el uno del otro, la dependencia, lo cual hace posible la aportación y el desarrollo pues, al Estado, ¿no? Ahora sí abordemos un poquito el tema de cómo fue que el COVID-19 afectó a estos agentes económicos. Haciendo un poquito de historia, en el 2019, en diciembre, empiezan a correr, a difundirse la noticia de que en China, en Wuhan, había un brote de neumonía desconocido. Unas fechas después, la OMS declara esta neumonía como algo inusual y por lo tanto la declara pandemia. Esta es la manera en que viene a afectar a los agentes económicos el COVID-19. Se preguntarán cómo afecta realmente. Bueno, al declarar una pandemia y los demás países empiezan a cerrar sus fronteras y por lo tanto las cadenas de viajes, las aerolíneas empiezan a cerrar los vuelos. Entonces aquí viene un descenso económico. ¿Sí? En México, para ser exactos, el 30 de marzo del 2020, el gobierno federal pues declara un cierre de, de actividades laborales, a excepción de las esenciales, las cuales fueron primordialmente del sector salud alimenticio y de servicios públicos esenciales. Y ya con todo esto, el INEGI nos arroja datos que lo que viene siendo entre marzo y abril se pierden alrededor en México de 12.5 millones de empleos.
recalcando que el que se lleva la peor parte son los trabajos informales, con una pérdida del 10.4 millones, a diferencia de los formales que fueron del 2.1 millones de empleos perdidos. Pues ya con todo esto, el COVID-19 y los agentes, pues empiezan a tener una afectación, ahora sí que los tres. ¿Cómo? Bueno, al haber la recesión, la suspensión de actividades, pues que declara el gobierno federal para tener un distanciamiento social y evitar los contagios masivos, pues uno, en las empresas no hay la producción, no hay el trabajo, no hay las ventas y por consiguiente, tanto para el Estado como para las familias, pues no hay un ingreso el cual tenga que mover todo en la actividad económica. Bueno, también existe la duda de que cuáles fueron los factores de producción esenciales dentro del COVID para el sector comercial, ¿sí?, durante esta pandemia. Bueno, recordemos que los factores de producción son 4. Son la tierra, el trabajo, el capital y desde luego la tecnología. Con toda esta suspensión de actividades, pues obviamente la tierra pues no se podía trabajar, así que los insumos empezaron a escasear, por lo que las empresas tenían, como así como las familias, tenían que cuidar lo mucho o poco que tenían para poder sobrevivir ante esta pandemia. Y por lo tanto, las empresas pues obviamente requerían de un capital para poder seguir teniendo trabajo y por consiguiente el uso de las tecnologías. Vuelvo a repetir, con el cierre de las actividades por parte del gobierno federal, empieza el sector educativo a tomar opciones de seguir impartiendo clases, pero en línea. ¿De qué manera empezaban a transmitir en la televisión de los canales normales clases en determinados horarios para que los niños no se atrasen con sus actividades educativas? Y en el sector laboral pues empezó a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, para todo esto, ya las familias y las empresas, en las empresas se empezó a dar el home working, lo cual requeríamos ya no solamente de un televisor, sino mínimo de una computadora, ya sea un laptop o una máquina de escritorio, o ya de perdido un smartphone para poder seguir pues, con nuestras actividades. Y esto vino como que amortiguar un poquito el impacto de esta crisis, que pues la verdad ahora sí nos agarró, diciéndolo de una manera muy coloquial, en curva a todos. Empresas y la sociedad en sí. No nos esperábamos una pandemia, sobre todo de magnitud global. Cabe recalcar que aquí en México el cierre de las actividades se dieron entre abril y mayo hasta mediados de junio. A mediados de junio el gobierno federal declara una reapertura paulatina, ¿sí?, de los sectores manufactureros y empieza a verse como que una pequeña luz para la economía en México, pero desafortunadamente sí que para el Estado, el gobierno federal el 18 de diciembre vuelve a declarar que se extremen medidas por un repunte de contagios, hospitalizaciones y defunciones, lo que se conoció como la segunda ola. Pues así fue como afectó el COVID-19 a los agentes económicos y todavía hoy en día pues no nos hemos recuperado de esta crisis, ¿sí? Todavía vamos saliendo, pero no hay que bajar la guardia ante el COVID para ya recuperar la estabilidad económica. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.